Y hoy estamos comenzando una nueva serie, Tu reino aquí, tu reino aquí. Entonces, ¿qué les parece si oramos y que el Espíritu Santo nos prepare, que encuentre en nuestros corazones tierra fértil, donde caiga la palabra y dé fruto al 100, al 60, al 30 por uno, que la palabra venga y abunde en nosotros? Pero vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos la provisión de tu palabra en medio de nosotros, que derrames de tu Espíritu para poder entender, para poder ser revelados en lo que tú nos quieres hablar, este tema tan profundo, tan repetido en el Nuevo Testamento de tu reino. Que nos des visión, que nos des claridad en lo que tú quieres hablarnos. Encuentra en nuestros corazones tierra fértil, como decía, Señor, y encuentra en este lugar gente dispuesta a hacer tu voluntad, hijos tuyos dispuestos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén, amén. Tu reino aquí. La pregunta con la que yo quiero empezar es: ¿por qué es importante el reino de Dios en nuestras vidas? Ya que este es un tema que se habla continuamente en el Nuevo Testamento, tu reino aquí. Juan el Bautista hace mucho énfasis en eso. Es su primer predicación, tiene que ver con eso. Cuando él aparece y empieza a hablar, a preparar el camino para el Mesías, para Jesús, él empieza con este mensaje. Después Jesús retoma donde Juan el Bautista se queda básicamente, y él viene también con este mensaje. Y aquí vamos al mensaje que trae Jesús, que esto es clave entenderlo. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse es una palabra metanoeo en griego. Es una palabra que habla de dos cosas. Primera de ellas, y la que más comúnmente hemos aprendido, es un cambio en nuestra manera de pensar. Es importante y ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente lo que significa arrepentirse es entrar en una relación correcta con Dios. ¿Cómo se entra en una relación correcta con Dios? A través de Jesús. No hay otra forma, no hay otro camino. Es a través del Mesías, a través de reconocer su sacrificio, que está vivo, que resucitó, y declararlo con nuestra vida, que esa es una realidad. Pero cuando vamos viendo todo el versículo en sí, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, muchas veces vemos en la experiencia y en la vida de la iglesia que mucha gente solamente tiene la suficiente fe para arrepentirse, para tener salvación, pero no entran al siguiente nivel de lo que dice el versículo en cuanto a anhelar el reino, a ver el reino, a vivir el reino de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, un paréntesis aquí. En el tiempo de Jesús, cuando Él viene como el Mesías, cuando Él es el Mesías, pero cuando Él viene predicando el Evangelio, las buenas noticias, muchos de los contemporáneos de Jesús pensaban que el Mesías iba a venir como un Mesías militar, e iba a restaurar el reino de Israel a los tiempos del rey David. Por eso en el libro de los Hechos le preguntan: ¿cuándo es que vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús responde: no les es a ustedes el entender los tiempos o las sazones. Ahí vienen esas dos palabras, el cronos y el kairos. El tiempo que Dios tiene estipulado como el tiempo, el momento de Dios para irrumpir en lo natural y venir con lo sobrenatural. Y Jesús les dice: no se vayan por ahí, no se pierdan en eso. Y les empieza obviamente a hablar de lo que significa el reino de Dios cuando venga el Espíritu Santo. Pero además de eso, los contemporáneos del Señor Jesús no pudieron entender, porque ellos querían la venganza del Mesías sobre la opresión de la bota romana sobre el pueblo de Israel. Pero ellos no entendieron que la venganza del Mesías, más que reflejarse sobre los enemigos de Israel, iba a venir sobre los enemigos de todo hombre. ¿Cuáles son los enemigos de todo hombre y donde se manifiesta el Mesías? En el pecado, en el diablo y sus obras, y en la religiosidad. Eso es lo que el Mesías vino a derrotar, vino a vengar: el pecado, al diablo y sus obras, y la religiosidad
que muchas veces se quiere levantar. Y una de las características para poder seguir al Mesías, que Jesús lo estipula justo también en la entrada del Sermón del Monte, es que solamente los de corazón contrito y los humildes fueron aquellos y siguen siendo aquellos que pueden seguirlo. Solamente aquellos que tienen un corazón humilde. Entonces ahí vamos viendo que el arrepentimiento es una relación correcta con Dios, pero la segunda parte de esto es entender que el arrepentimiento también es una forma, es un cambio, en tu forma de pensar. Porque entendemos que cambiando la forma de pensar es que podemos descubrir el objetivo central del ministerio de Jesús, que es establecer su reino. Establecer su reino en medio de nosotros. Entonces, salvación, cuando vamos entendiendo este mensaje de arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, vamos entendiendo que salvación no es solamente Dios sacándonos de apuros, sino que salvación es vivir en una relación correcta con Dios, donde visualicemos el reino y se manifieste el reino en nuestra naturaleza, en lo temporal, en donde nosotros estamos. El apóstol Pablo, que habla ampliamente al respecto, también nos dice en 2 Corintios 4:8: por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es justamente lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo representa a un hombre religioso, a uno que está en una búsqueda de algo espiritual. Y era un hombre mayor y reconocido como maestro de Israel. Y Nicodemo es una persona que ha estudiado mucho la palabra, pero hay algo que le falta, hay algo que todo el estudio no le ha dado. Y cuando ve a Jesús predicar, dice: eso es. Jesús completa en el entendimiento de Nicodemo lo que realmente y de profundidad estaba buscando. Por eso ahí en el pasaje de Juan dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Estas señales que hace si Dios no estuviera con él, porque Jesús es la manifestación del reino. Pero para poder ver la manifestación del reino, fíjate lo que le dice Jesús. La respuesta es: Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para poder ver, para poder experimentar, para poder anhelar todo lo que comprende el reino de Dios en nuestras vidas. Es como si Jesús estuviera diciendo: si no cambian la forma en que perciben las cosas, vivirán toda la vida pensando que lo que ven en el ámbito natural es la realidad superior. Si no cambian su forma de pensar, nunca verán el mundo que está justo delante de ustedes, mi mundo que yo traje conmigo. Porque cuando el Mesías viene, Él trae su mundo con Él. Él trae todo lo que tiene en mente y sus propósitos. Se abren los cielos. Es lo que trae el Mesías en medio de nosotros. Una de las cosas que nosotros batallamos mucho para entender es precisamente eso, porque vivimos en un mundo natural, en un mundo de sentidos, en un mundo que toca, que percibe, pero la palabra y Jesús nos recuerdan que las cosas son diferentes cuando nosotros entramos en ese ámbito de lo sobrenatural a través de nacer de nuevo. Y luego el apóstol Pablo en sus epístolas, él nos va diciendo que no andamos por vista, sino que andamos por fe, entendiendo que la fe es el conducto que nos puede guiar. La fe hace dos cosas: es primeramente el medio por el cual entramos a conocer a Dios, pero también es la coronación o el fruto que tenemos de haberlo conocido, caminar una vida de fe. Pero algo que batallamos mucho para entender es esa naturaleza compartida en el Señor Jesucristo de ser hombre y Dios, o Dios hombre, 100%
Dios 100% hombre. Los teólogos le llaman a eso la unión hipostática, que esa naturaleza camina o está en la persona de Jesús. Pero tenemos que entender algo de esa naturaleza, que el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él se limitó a ser un hombre, se limitó a caminar como hombre y se limitó a hacer todo como hombre sobre la tierra. Y la Biblia nos da muchos ejemplos al respecto, porque Él es totalmente Dios también, pero en la tierra Él se limita. Él dice: aquí voy a vivir como hombre. Por ejemplo, cuando está en el monte de la tentación y viene el enemigo y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Él no lo hace porque se ha limitado a vivir como hombre, aunque tiene toda la capacidad de hacerlo. Le dice: aviéntate del pináculo del templo, y no lo hace porque se ha limitado a no usar su poder divino como hombre. ¿Y qué hace? Responde como cualquier hombre podría responder, poniéndonos un ejemplo de lo que significa entrar en una relación correcta con Dios, que es como usando la palabra. Él toma la palabra, usa la palabra, repite la palabra al adversario en medio de la tentación y sale adelante como cualquier hombre, como tú y como yo, por medio de la palabra. En otra ocasión, Mateo capítulo 26, es esa escena donde Pedro, cuando vienen a buscar a Jesús, todo ese conjunto de personas, Pedro saca una espada, se avienta el sablazo y le da al famoso Malco, que nada más ahí aparece su nombre, ¿verdad? Porque le cortaron la oreja. Y Jesús en ese momento le hace un comentario que tiene que ver con su poder, pero que Él se ha limitado a vivir como hombre. Y le dice: ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre? Le está diciendo esto a Pedro. Imagínate a Pedro así molesto, con su espada abajo, ensangrentada. Y le dice: ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Porque el poder lo tenía, pero Él se limita a caminar como hombre sobre la tierra. Él mismo lo expresa así en Juan: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, porque está en esa comunicación, en esa relación correcta con el Padre, en donde Él ha decidido caminar así. Cuando Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, dice: pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, las cuales realizó Dios. Porque tenemos que entender que los milagros los realiza Dios a través de hombres que entran en una relación correcta con Dios. En Hechos, no recuerdo bien el capítulo, pero es esa ocasión donde Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero, llegan a una ciudad, predican, se levanta un paralítico y la gente, en su entendimiento pagano de lo que están observando, dicen: wow, estos son dioses que vienen de los cielos. Y a uno le llaman Júpiter, a otro Mercurio, según las deidades romanas. Y ellos, ¿qué hacen? Se rasgan las vestiduras y empiezan a decir: somos simples hombres. Pero Dios está haciendo esto para hacerles conocer que Él es el dador de la vida. Y empiezan a compartir el evangelio en ese lugar, porque todo esto sucede, el reino se manifiesta cuando hay uno que entiende la responsabilidad de entrar en una relación correcta con Dios para que su reino se manifieste en medio de su contexto, en medio de su ambiente, en medio de donde está. Entonces la pregunta aquí para resolver en este primer punto que estamos hablando es que ¿cómo hizo Jesús todo lo que hizo si solamente era un hombre? Y sabes que yo mucho tiempo pensaba que Jesús hacía trampa. Sí, así como que, no, pues está haciendo trampa, pues Él es que es Dios, entonces Él como Dios puede hacer todo lo que hace. Pero recuerda que Él se limita a vivir como hombre, pero en esa relación correcta con Dios nos pone el ejemplo de lo que es caminar con Dios, pero también nos sube el estándar de lo que puede pasar cuando alguien le cree al Señor y camina en su voluntad. Así es, su objetivo era enseñarnos a caminar con Dios en una relación correcta a través de Él. Pero la segunda parte del versículo, ya dijimos arrepentidos o arrepiéntanse. La segunda parte del versículo dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué es el reino? La Biblia lo habla mucho. Jesús, Juan el Bautista,
los apóstoles hablan mucho acerca del reino. ¿Y qué es el reino? Es el cielo en la tierra. Es el cielo en la tierra. Eso es el reino de Dios. Te voy a leer algunos pasajes que hablan de eso. Mateo 6:33, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En la oración del Padre Nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en los cielos, así se haga en la tierra. Te fijas, hay un énfasis en el mensaje de Jesús, en las parábolas que tienen que ver con el reino. Él lo habla continuamente. Hay otros pasajes, el apóstol Pablo, cuando está hablando de esto, dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida. O sea, no es algo que tú puedas, algo tangible, algo que tú puedas percibir con tus sentidos, sino dice, es cuestión de comida, no es cuestión de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A los corintios, de repente en una reprensión, una exhortación que les está haciendo, les dice: ustedes están engreídos, se han hecho muy intelectuales, muy presuntuosos, dicen otras traducciones. Primera de Corintios capítulo 4 dice: pero voy a ir en medio de ustedes para ver si esos que hablan tanto pueden demostrar lo que pueden hacer. Y entonces ahí es donde viene ese pasaje, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¡Wow! Es impresionante eso, porque Pablo está llamando la atención. Y sabes, yo me he dado cuenta que cuando nosotros las cosas van más o menos bien, más o menos estables, nos hacemos muy intelectuales. Juzgamos todo muy intelectualmente. Estamos en los tiempos de adoración, ¿verdad? O en los tiempos de ministración, y puedes estar así, pero con los ojos viendo a ver qué pasa. Pero es cuando empezamos a atravesar por momentos de dolor, por situaciones que tocan a nuestra familia, cosas que nos tocan a nosotros, que simbran nuestra vida. Cuando de repente, como decimos, se nos mueve el tapete, es que despierta en nosotros el ser, la persona espiritual que tenemos dentro, que empieza a clamar: Señor, haz algo. Cuando tienes a hijos que no están caminando con el Señor, cuando tienes a hijos que han atravesado por problemas, que se han metido en pecados o que han sido víctimas de pecado, cuando estás atravesando por situaciones las cuales te duelen, hay un dolor, hay una enfermedad, hay un diagnóstico, cuando hay cosas que de repente, ¿qué pasa? Entonces ahí empezamos a clamar para que Dios haga algo, para que intervenga, y ahí en ese momento se rompe muchas veces la intelectualidad, se remueve la teología y anhelamos que el reino venga. Pero ¿cómo somos? Si no pasa algo, nos quedamos dormidos en nuestros laureles. Sin embargo, el tema, la predicación, la enseñanza del Jesús, de sus apóstoles, es su reino en medio de nosotros. Es su reino en medio de nosotros. Fíjate, Hechos, al inicio, capítulo 1, versículo 3 dice: después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días. Este es el periodo antes de ascender. Dice: y les habló acerca del reino de Dios. ¿Por qué Jesús usa las últimas palabras que tiene con sus discípulos, en los últimos retiros, los últimos momentos que tiene con sus discípulos? No les habla de doctrina, no les habla de grande teología, no les habla de grande entendimiento. Les habla durante esos 40 días de un tema: el reino de Dios. Entonces, si es tan importante para Jesús, oye, yo quiero entenderlo. Yo no sé tú, pero yo quiero captarlo, quiero saber qué es lo que Jesús está diciendo. ¿Recuerdas en el momento de debilidad de Juan el Bautista? Está en la cárcel ya, próximamente va a ser decapitado. Y en ese momento de debilidad manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es el Mesías o hay otro momento de debilidad. Lo conocía.
eran primos. A lo mejor podemos decir que hasta vacaciones pasaron juntos, no sé. Pero hay un momento de debilidad, porque en los momentos de debilidad dudamos. Señor, ¿eres tú? ¿No eres tú? ¿Vas a interrumpir? ¿No vas a interrumpir? ¿Vas a hacer algo? ¿No vas a hacer algo? Y Jesús, leo el pasaje, Lucas 7:20, dice: Juan el Bautista nos ha envía a sus discípulos para que preguntemos si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Versículo 22, 2 versículos más adelante, Jesús les respondió. Jesús no dice yo soy. Él pudo haber dicho, como en otras ocasiones lo dice, yo soy, sino que le responde con la manifestación del reino de Dios en medio de nosotros. Esto es precioso, porque la respuesta de Jesús es: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Jesús está diciendo que la manifestación del reino son estas cosas en medio de nosotros. Por lo tanto, es anormal que un cristiano o una iglesia no anhele lo imposible. Dios nos hizo, cuando nacimos de nuevo, nos conectamos con su reino, y el Espíritu en nosotros empieza a clamar por lo imposible, por lo sobrenatural, porque Él irrumpa lo temporal y haga lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, dicen por ahí los versículos. Pero ¿por qué es que el hombre perdió autoridad? ¿Por qué es que el hombre se distrajo? Es muy sencillo, eso está en el Génesis, en el origen, en el principio de las cosas. El hombre cede su autoridad a la serpiente, porque recuerda que la serpiente viene y, como aventando una moneda al aire, le avienta una mentira para ver si el hombre muerde el anzuelo. Y lamentablemente el hombre le da la espalda a Dios, eso lo dice Romanos, y hace un acuerdo con Satanás para pensar que él es su propio Dios y que ya no necesita al Altísimo. Y en esa mentira, en ese acuerdo que el hombre entra, le da la autoridad al enemigo. Romanos nos dice en una porción esta realidad. Dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo, se convierten en sus esclavos? Y si se hacen esclavos de aquel a quien obedecen. Y el versículo habla más. Pero lo que nos está diciendo esto es entonces que nosotros nacemos como pecadores, esclavos al pecado, y que cuando nacemos de nuevo somos hechos libres del pecado, reconciliados con Dios. Pero falta algo más: que el reino venga sobre nuestras vidas y se manifieste. Yo te decía al principio, muchas veces tenemos fe solamente para ser salvos, pero no para ver la manifestación del reino de los cielos. Y el Espíritu Santo derramado sobre nosotros es la voz de Dios que nos jala para tener fe en que su reino se va a manifestar, empezando con tu vida y alrededor de ti. Por eso cuando Pablo comparte en la cárcel en Filipos con ese hombre, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Iglesia, no creemos en la salvación corporativa, o sea, soy salvo yo y mis hijos por ende son salvos. No, Señor. Creemos que cada persona tiene que encontrarse con Cristo, pero algo pasa en un hogar cuando alguien responde a Dios con fe, se entrega a Cristo. Entonces sus hijos ahora tienen la oportunidad de ver algo distinto que no habían visto: el reino de Dios manifiesto en medio de nosotros. Pero el hombre pierde la autoridad. Yo te estaba hablando de eso. Cuando Jesús está en el monte de la tentación, el enemigo le dice, el pasaje en Lucas dice: y le dijo,
yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. El punto aquí es que el hombre le entregó el dominio a Satanás. Satanás ahora viene con Jesús hombre y lo tienta: póstrate tú también y tú también adórame. Porque básicamente eso fue lo que hizo el hombre en el huerto del Edén cuando le cree sus mentiras a Satanás. Pero Jesús no toma ese atajo, sino que le responde con la palabra para darnos a entender que Jesús ha vencido a Satanás. O sea, un hombre, el Hijo del Hombre, en esa relación correcta con Dios, vence a Satanás. Y no nada más eso, sino que cuando Jesús llega a la cruz del Calvario y resucita venciendo a la muerte, al pecado, al diablo, al infierno mismo, ahora en Mateo 28, ya resucitado y antes de ascender también, viene y le dice a los discípulos: toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo, o sea, en lo espiritual, en lo que no se ve, y en la tierra, en lo que sí se ve, en lo que se puede palpar. Por tanto, y aquí ¿qué hace Jesús? A aquellos que están dispuestos, de corazón humilde, contrito, a alinearse con Él en una relación correcta, entrega ahora la autoridad para que nosotros llevemos su reino y su evangelio a toda nación. Fíjate cómo lo dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles. Eso significa llevándolos a un punto donde se identifican con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Otra porción dice: Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Pero qué hace? Entonces entrega al hombre el dominio, la autoridad del mundo espiritual que se manifiesta en el mundo natural. Lo viene a entregar al hombre. Por eso cuando Jesús viene a salvarnos, y esto va a mi punto número 4, último punto del mensaje, su salvación es una salvación integral, iglesia. Muchas veces pensamos que simplemente nacemos en nuestro espíritu y ya, todo lo demás continúa igual. Pero no, la salvación es integral. Toca nuestras emociones, toca nuestra mente, toca nuestro cuerpo físico, toca nuestra voluntad, toca nuestra alma en todos los sentidos. Todo lo que somos es tocado, es trastocado por la salvación, por el evangelio de la salvación o el evangelio del reino, que en su totalidad toca nuestra vida. Y Jesús destruye en su totalidad el poder del enemigo sobre nosotros. Tienes que entender esa parte. Hay un versículo que yo escogí, Lucas 19:10, por las palabras que usa para explicarlo aquí en medio de nosotros. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame empezar de atrás para adelante. La palabra perdido es una palabra en griego que significa completamente destruido, muerto, perdido. De hecho, hay palabras en los idiomas originales de la Biblia que a veces no encuentran palabras en los idiomas modernos. Entonces plasman ideas. La idea que plasma la palabra perdido es alguien que está en el piso pulverizado. Perdido, pulverizado, inútil, echado a perder. Vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos. No había manera de salvarnos, no había manera de renovarnos, no había forma. El hombre no tiene capacidad de salvarse, de mejorarse, de hacer nada al respecto para ser mejor delante de Dios. Él vino y nos buscó, y Él vino y nos salvó. Pero fíjate, eso significa la palabra perdido. Pero la palabra salvar, que es una palabra muy usada por Jesús, es muy usada también en las epístolas, es una palabra en griego, la palabra sozo, es muy famosa, que significa salvación. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, sozo, lo que se ha perdido. Y salvación habla de salvación, sanidad, liberación,
protección, restauración, restitución. ¡Wow! Todo eso incluye la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación toca espíritu, alma y cuerpo. Porque hay personas que de repente no pueden brincar cosas en su vida, vicios, hábitos, porque Dios quiere que tú y yo entendamos que la salvación va a irrumpir todo lo que somos: espíritu, alma y cuerpo. Hay otro pasaje que también es parte del Padre Nuestro, de la oración, que dice: no nos metas en tentación, o no nos dejes ceder ante la tentación, sino líbranos del mal. Algunas traducciones dicen del maligno. Esa palabra mal ejemplifica el impacto del pecado sobre el ser humano. Es una palabra también griega muy interesante, porque habla del impacto del pecado, del engaño, y significa todo esto: mal, heridas, maldad, degeneración, calamidad, enfermedad, vicios, culpabilidad, condenación, delitos, malicia, fascinación. Todas esas palabras es el mal que viene sobre el ser humano y necesita ser confrontado con salvación, establecido el reino de Dios para que sea roto en la vida del ser humano. Repito ese pasaje: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, del maligno, del mal. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Esta semana he estado meditando mucho en ustedes. Mi deseo es que el Espíritu Santo se derrame en medio de nosotros, pero mi deseo también es que su reino sea establecido aquí, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en todo lo que corresponde. Es muy difícil dividir la línea entre el alma y el espíritu. De hecho, la palabra usa la misma palabra, la palabra viento, porque es muy difícil dividir dónde es lo espiritual, dónde es el alma, dónde son las emociones, dónde es que Dios nos está hablando. Y entonces hay esta tensión muchas veces en la palabra, pero que al mismo tiempo nos habla de la realidad de que somos seres espirituales. Sin embargo, aunque somos seres espirituales, muchas veces vivimos con vicios, traemos fuertes problemas, hay hábitos, hay mentiras, hay fortalezas mentales. Una fortaleza, según la palabra de Dios, es una mentira que te has creído: es que así soy yo, es que no voy a poder contra esto, es que nunca voy a salir de aquí. Y te empiezas a creer algo que claramente ante la palabra de Dios, que es la verdad, es una mentira, y que necesitamos que su reino sea establecido aquí, que su reino sea establecido en medio de nosotros. Así que donde estás, cierra tus ojos. Pero sí quiero hacer un llamado a aquellos que sienten que el enemigo ha tomado algo de su vida, ¿sí? Algún vicio, algún pecado, alguna mentira. Como yo te dije, a lo mejor hay una fortaleza mental, a lo mejor tú estás viviendo las consecuencias de algo que pasó, de algo repetido en tu familia, creemos que Cristo ha venido, el Espíritu Santo nos da la revelación para creer que Jesús viene a romperlo, viene a deshacer eso sobre tu vida. Si esa persona eres tú, yo te invito a que salgas, vengas aquí al frente. Queremos orar por ti. Mientras cantamos, mientras adoramos, mientras buscamos al Señor, sal de tu lugar. Queremos orar por ti. Sí, Señor. Es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén.
algo que pasa muchas veces cuando hay un llamado así, y es que en tu mente empieza una batalla de paso, no paso, me van a ver, no me van a ver, me voy a exponer, no me voy a exponer. Yo quiero que dejes todos esos argumentos de lado y vengas aquí. Ven, creo que Dios tiene algo para ti. Hay muchos de ustedes que necesitan un toque de Dios en sus vidas, en sus familias, en situaciones que están atravesando. La palabra dice: el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Los violentos son aquellos que se atreven a salir, a ir por más. Y creo que el Espíritu Santo te está llamando ahí donde estás. Mientras seguimos adorando, sal y ven y dice: Señor, necesito, interrumpe, ven a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio, a mis padres. Señor, hoy en esta hora quiero más de ti. Ven y rompe vicios, ven y rompe hábitos, ven y rompe todo aquello, Señor, que está estorbando mi relación, que está poniendo pensamientos que no son, en el nombre de Jesús. Ven en medio de nosotros y efectúa, haz tu obra aquí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres el único que puede derribar todo argumento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo. Oramos que en este lugar, Señor, encuentras corazones contritos y humillados para que tu reino se establezca, para que tu reino, Señor, dé frutos en medio de nosotros. Es misterioso el reino, tú mismo lo dices de esa manera, es misterioso, pero hay algo que tú estableces. Es tu mundo y lo que tú traes contigo, el fruto de lo que tú traes contigo, para que se viva en nuestras vidas, para que de una forma poderosa irrumpa nuestra naturaleza, irrumpa, Señor, lo natural, lo que vivimos, en el nombre de Jesús. Por eso hoy, Señor, no como una oración que aprendimos muchos años atrás, sino como algo actual, algo de hoy, Señor, como una palabra viva. Declaramos que tu reino es establecido en medio de nosotros, en cada familia, en cada persona, en cada hombre y en cada mujer. Que tu reino rompe todo pecado, que tu reino rompe todo hábito, que tu reino rompe lo que el hombre no puede romper. Que hoy nos tomamos, Señor, de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Lo hablamos sobre nuestras vidas y sobre los que vienen atrás de nosotros, sobre nuestros padres. Que tu reino es establecido en este lugar, en el nombre de Jesús. Señor, que todo lazo de años, que toda mentira diabólica, que toda maldición que pudiera haber en alguna familia es quebrada en el nombre de Jesús, y que vemos tu reino establecido en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, que tú quitas el velo de aquellos que no pueden ver, para que les resplandezca la luz del Evangelio, en el nombre de Jesús.